¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y cuál fue la visión que Dios manifestó a través de Jesús? Si miramos la Biblia, en el capítulo 4 de Lucas, en los versos 17 al 21, podemos dar inicio a un recorrido para saber cuál fue la visión de Dios a través de la persona de Jesús y cómo la manifestó. Dice la Biblia de la siguiente manera: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando Jesús inició su ministerio público, declaró abiertamente cuál era la visión de Dios para con su vida y para con la humanidad. Cuál era su agenda ministerial, y no era otra cosa que un proyecto de rescate de la humanidad. Vino a salvarnos del pecado, de la condenación eterna y de las garras del maligno. La visión de Dios fue clara y su misión era precisa. Su misión era dar la vida para pagar el precio de nuestras culpas, muriendo en la cruz, y así satisfacer la justicia de Dios. Cuando inició su ministerio público, él tenía claro cuál era su misión. No había ambigüedades en él, y lo declaró de una manera completa y clara. Vino a pregonar las buenas nuevas de salvación, vino a traer libertad a los cautivos, vino a dar vista a los ciegos, vino a poner en libertad a los oprimidos. Así que, si uno mira otras partes de la Escritura, se dará cuenta de lo que Jesús vino a hacer. Nosotros estábamos cautivos por el pecado. Nos habíamos apartado de Él, habíamos roto nuestra comunión con Dios. Cuando usted va a Génesis en el capítulo 3, va a encontrar que Adán y Eva, la primera pareja humana, erraron al blanco, fallaron delante de Dios, desobedecieron, y eso trajo como consecuencia la ruptura en la comunión con Dios. Por eso es que Génesis describe claramente de que cuando Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos, cosa que era muy natural y común en su relación con Dios y entre ellos, al darse cuenta, se escondieron y pusieron hojas para cubrirse. Y cuando Dios les confronta, les pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? En otras palabras, has desobedecido. Esa ruptura de la comunión con Dios hizo que el ser humano se perdiera, se apartara de Dios. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera: y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que implica es que esa herencia pecaminosa pasó de Adán y Eva a todos nosotros los seres humanos. Así que dice la Escritura: y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero por otro lado dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que implica esa escritura que leí en Romanos capítulo 3, los versos 23 al 25, es que cada ser humano sobre la faz de la tierra tenemos la oportunidad de ser justificados por Dios, de ser liberados de la culpa,
ser liberados del pecado, ser liberados de las garras de Satanás y ser declarados justos delante de Dios por la obra que Cristo Jesús hizo aquí en la tierra. Así que nosotros, los seres humanos, tenemos una buena noticia, que se le llama evangelio, que lo que implica precisamente es eso, buena nueva o buena noticia, en este caso de salvación y vida eterna. Cuando Jesús estuvo ministrando fue claro, fue al grano en lo que estaba predicando y enseñando. Dijo claramente que nosotros éramos pecadores y necesitamos llegar al arrepentimiento. Cuando habló a un grupo de judíos y ellos, dice la Escritura, creyeron en él. Una vez les confrontó luego de haber creído y les dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Inmediatamente estos judíos que creyeron en él reaccionaron diciendo: nosotros no somos esclavos de nadie, jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero Cristo dijo claramente: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Más adelante dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el verso 34 y el verso 36. También Jesús expresó claramente el propósito de Dios para liberar a los cautivos, para transformar nuestras vidas, para llenarnos de su Espíritu Santo, para luego entonces comisionarnos para continuar la visión de Dios para con la humanidad que se dio a través de Jesucristo y que continúa a través de todos nosotros los creyentes, rescatar al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Esa es la visión de Dios para la iglesia. Debemos predicar, enseñar y accionar bajo la unción y poder del Espíritu Santo, de modo tal que podamos rescatar a la humanidad de las garras de Satanás y de sus ejércitos y alcanzar a la humanidad para que vengan a arrepentimiento, a salvación y vida eterna. Cuando Jesús estuvo ministrando, tuvo que vencer todo tipo de oposición para poder salvar a la humanidad. Nos asegura que del mismo modo que Él venció toda oposición para cumplir la visión de Dios en su vida y la misión que se le había encargado, nosotros los creyentes también habremos de vencer por causa de Él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 33, registra un momento particular en el que Jesús habló a sus discípulos y les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La versión de la Biblia, lenguaje sencillo, ese mismo texto lo traduce y dice en esa última parte: yo he vencido a los poderes que gobiernan el mundo. La versión Palabra de Dios para Todos traduce: en el mundo ustedes tendrán que enfrentar persecución. En otras palabras, acechanza, emboscadas, acoso. Pero sean valientes. Yo he conquistado al mundo. Jesús tuvo que tener una grande batalla, una grande lucha para poder llegar a la cruz, dar su vida en rescate por muchos. Y esa oposición del maligno, para que no se cumpliera el propósito de Dios, fue vencida por Jesús, y esa victoria de Jesús sobre el mal es traspasada a nosotros los creyentes, de modo que nosotros venceremos de la misma manera que Jesús venció. Por eso nos dice: tendréis aflicción en el mundo, pero confiad, yo he vencido a los poderes que gobiernan el mundo. Si Jesús tuvo que vencer, tuvo que conquistar, es porque tuvo que enfrentar y combatir los poderes espirituales que gobiernan desde los lugares celestes las situaciones cotidianas de la tierra. Según el apóstol Pablo, estos son espíritus malignos con diferentes tipos de rangos, de jerarquías y con diferentes funciones que actúan desde los lugares celestes, desde el lugar invisible en este mundo natural,
e imponen su autoridad y poder sobre aquellas vidas que no tienen liberación y salvación, que no tienen a Jesucristo como Señor de su vida. Si uno no está bajo el señorío de Cristo, claramente está bajo el señorío del maligno. Aquí no hay términos medios. O estamos sujetos a Dios para cumplir su voluntad y recibir su bendición y beneficios, o estamos bajo el poder del maligno para ser arrastrados y a seguir haciendo el mal que desagrada a Dios. Cuando Pablo hablaba de este tipo de poderes que gobiernan el mundo, los describe como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso aparece en Efesios capítulo 6, verso 12. Yo tengo que afirmar en esta hora que no se logra la victoria si no se lucha. Debemos combatir el mal, debemos primeramente estar sujetos a Dios, para luego entonces combatir las fuerzas del mal. En la carta de Santiago aparece claro cuando dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Esa primera parte es muy importante. Debemos estar sometidos a Dios para poder combatir las fuerzas del mal y poder obtener la victoria, porque si no estamos sujetos a Dios, estamos precisamente del lado, aliados con el maligno. Jesús nos ofrece su propia victoria sobre las fuerzas del mal como una garantía de nuestra victoria. Pero hace claro que tenemos que entrar en la batalla para expulsar de toda nuestra vida y de todo el territorio al ejército de Satanás y su reino de tinieblas. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En la Escritura nos habla de cuándo vino el cumplimiento del tiempo. Hace alrededor de unos 2000 y algo más de años, Jesús se manifestó en carne. Y la Biblia dice que vimos su gloria como del unigénito del Padre. Manifestó el poder de Dios en su vida y ministerio, estando sujeto a Dios y cumpliendo su voluntad. El apóstol Pablo, cuando describe esto a la iglesia en Galacia, dice a los Gálatas, y aparece registrado en Gálatas capítulo 4, los versos 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En el tiempo en que Dios había designado, que había propuesto en su plan, envió a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, con una visión y una misión: la de rescatarnos de la esclavitud del pecado, la de convertirnos en sus hijos por adopción, hacernos herederos juntamente con Cristo. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, verso 10, la Biblia dice claramente que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros andábamos perdidos, andábamos errando al blanco, nos habíamos separado de Dios por causa del pecado, pero la acción de Dios de enviar a Jesús al mundo tenía como objetivo de rescatarnos, liberarnos del pecado, liberarnos de las garras de Satanás y darnos salvación y vida eterna. Jesús lo dijo claramente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Así lo hizo. La Biblia también dice que para cumplir esa obra de liberación, de salvación, de sanidad, de restauración de nuestra relación con Dios, Jesús tuvo que deshacer las obras del diablo.
En primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 8, Juan lo dice de manera clara y dice: el diablo, el que practica del pecado es del diablo. Queda claro de que quien está separado de Dios pertenece al maligno y él le controla, le domina, le arrastra. El pecado produce pecado, así que el que practica el pecado es del diablo, dice el texto, porque el diablo peca desde el principio. Pero al final de este verso 8 del capítulo 3 de primera de Juan dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vino a deshacer las obras del diablo con el objetivo de rescatarnos. Además, Jesús predicó y enseñó el Evangelio, la buena noticia de salvación, lo que nos corresponde a todos nosotros, los creyentes, también continuar haciendo. La Biblia dice que recorrió todas las ciudades, dice en Mateo capítulo 4, verso 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, del gobierno de Dios, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús predicó y enseñó la buena noticia de salvación y vida eterna. Que solamente en Cristo, que solamente en Él hay salvación y hay vida eterna, que no hay otra persona que pueda rescatarnos, que no hay otra manera que nos pueda dar salvación y vida eterna, sino solamente a través de lo que Jesús hizo para rescatarnos del mal. Así que predicó y enseñó la buena noticia. También estableció su reino con poder, con autoridad de lo alto. Manifestó bajo la unción del Espíritu Santo el establecimiento de su gobierno sobre la faz de la tierra. Y así lo declaró él mismo. Está registrado en Mateo capítulo 12, los versos 28 y al 30, y dice de esta manera: pero si yo, es Jesús hablándose, pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Jesús está siendo claro de que su autoridad y poder espiritual estaban manifiestos en su vida por la acción de su Espíritu Santo, que estaba sobre su vida. Y con esa autoridad y ese poder era que echaba fuera los demonios. Entraba a la casa, al lugar donde el maligno tenía cautiva la gente y saqueaba sus bienes. La gente era el tesoro, eran los bienes que Satanás tenía en su haber. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo y con autoridad y poder venció. Y entonces comenzó a rescatar a la humanidad. Claramente dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, o estamos en el reino de Dios siguiéndole, sirviéndole y participando del establecimiento de su reino, o estamos fuera de Dios, separados de Él y bajo el poder del maligno, combatiendo a Jesús y su voluntad. Por eso uno nota claramente que la gente que no le sirve a Dios, una de las cosas que hace como instrumento del mal es combatir a todos aquellos que presentamos el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor.
Por eso, en esa gran batalla debemos comprender y entender lo que el apóstol Pablo dijo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra los seres humanos que se levantan en contra nuestra. Esos son los objetivos que tenemos para rescatar, para salvar con el Evangelio. Nuestra lucha no es contra la gente, nuestra lucha es contra los poderes del mal que actúan sobre las vidas y les arrastran para hacer cosas que no convienen. Por eso es importante orar, atar las fuerzas del mal, prohibir su manifestación y producir liberación sobre las personas, llevándoles el mensaje del Evangelio que trae salvación y vida eterna. La Biblia dice claramente que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, a predicar el Evangelio, a establecer su reino con el fin de salvar a la humanidad, transformarnos, sacarnos de nuestra esclavitud espiritual, dándonos libertad y dándonos vida eterna y dándonos paz. Esta visión de rescatar a la humanidad con el Evangelio de Jesucristo fue dada a nosotros los creyentes, para que la continuemos, y ha sido así generación tras generación. Por eso es que todavía hoy, después de tantos siglos, seguimos predicando a Jesucristo como Señor y Salvador de las almas. Para que la iglesia pueda llevar a cabo esta encomienda, el Señor Jesús transmitió su autoridad y su poder para que podamos entonces vencer el mal. De una manera poderosa podemos seguir haciendo los milagros y las señales que Jesús hizo y que dijo que habrían de seguir a los que creyeran. Los que creemos venimos a conformar la iglesia del Señor y esas señales nos siguen. Por eso es que cuando actuamos en obediencia a Dios y oramos y utilizamos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición, Dios interviene y hace milagros y señales con poder y autoridad que pertenecen a Él y que los manifiesta a través de nosotros los creyentes. Esa agenda ministerial de Jesús, de predicar el Evangelio de Jesucristo, de dar las buenas nuevas de salvación a los pobres y a los no pobres. Cuando se refiere a pobres aquí, a los pobres de espíritu, aquellos que son sensibles a la voluntad de Dios. Dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Que mucha gente hay que tiene su corazón quebrantado, no solamente por causa del pecado, sino por las muchas situaciones cotidianas que son adversas. Todos los seres humanos pasamos tribulaciones, situaciones difíciles, pero qué maravilloso es saber que Jesús sana nuestros corazones quebrantados, que Jesús da libertad a las personas que están cautivas, que Jesús da vista a los ciegos, no solamente en el sentido físico haciendo milagros y restaurando la vista, sino también dando visión espiritual y entendimiento espiritual para poder ver, oír y entender las cosas como realmente son desde el punto de vista espiritual y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Cuando dice aquí que Dios da vista a los ciegos, lo da en el sentido físico, pero también lo da en el sentido espiritual, para ver más allá de lo natural y mirar aquello que no se ve. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay que mirar lo invisible, lo que no se ve, y de esa manera tendremos vista espiritual. Dios nos da vista a los que son ciegos espirituales y pone en libertad a los que están siendo oprimidos por el maligno. Por eso nosotros, al predicar el año agradable del Señor, el tiempo en que está dispuesto en que podamos predicar esta palabra, esta buena noticia, seguimos haciéndolo, porque llegará el momento en que ya no estará disponible ninguno de nosotros, los predicadores de la palabra, ninguno de nosotros que pertenecemos a la iglesia del Señor, porque habremos pasado de esta tierra a la eternidad y se habrán de cumplir todas las cosas que están escritas para el tiempo del fin. Por eso, mientras estamos predicando y enseñando, es menester que la gente responda mientras hay oportunidad. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, que tuvo un ministerio también poderoso, y que recibió mucho rechazo al mensaje que predicaba, y tuvo que quejarse delante de Dios y decir: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? También
dio un consejo y dijo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mientras se enseña y se predica esta palabra, hay oportunidad de buscar a Dios, de arrepentirse, de venir a los pies del Señor y alcanzar la misericordia que nos trae salvación y vida eterna. Él es amplio en perdonar. Dios se deleita en misericordia y se deleita en perdonarnos. Por eso nos da a nosotros la oportunidad. Jesús, en el tiempo en que fue designado por Dios Padre para Él manifestarse en carne y habitar entre nosotros y cumplir la misión de Dios de rescatar la humanidad, de dar la buena noticia de salvación y vida eterna, lo hizo. Es menester que nosotros ahora respondamos. Yo te invito a que recibas a Jesús como Salvador y Señor de tu vida, que no esperes más. Por eso te invito a orar en una actitud de arrepentimiento juntamente conmigo y que repitas esta oración. Di conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti, reconociendo que ya Cristo, Jesucristo, cumplió su visión y su misión y dio su vida por mí para rescatarme. Me arrepiento de todos mis pecados y acepto a Jesús como mi Salvador y como mi Señor. Te doy gracias porque tu promesa es darme vida eterna y escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, te invito a que el lugar donde vives, en el país donde vives, busques una iglesia donde congregarte y allí recibas la palabra de Dios para ser edificado, para que puedas crecer espiritualmente. Si vives en Puerto Rico y estás en Bayamón o cerca de Bayamón, Puerto Rico, te invito a que nos acompañes en la iglesia cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Dios te bendiga mucho.